Seguimos avanzando. Vamos a la segunda hora de clase de hoy, pero que en sí es la clase número 4, ¿cierto, verdad? Clase número 4. Dios respalda, oiga, su palabra y no la pasa por alto. Oiga, la de él. ¿Sí? Dios respalda su palabra y no la pasa por alto. Entonces ahí usted tiene la necesidad de que en algún momento alguien le diga algo, le ofrezca algo, le dé una supuesta palabra. Si es Dios, hermano, haga como hizo Jesús en la barca, acuéstese a dormir sobre el cabezote. Pero si no es Dios, compañero, usted decide qué hacer. ¿Sí? Ahora, Dios respalda al que llama, dijo el príncipe de los predicadores, pero los que se infiltran, que se las arreglen como puedan. ¿Sí? Dios por sobre todas las cosas, oiga, respalda su palabra y no la pasa por alto. Jeremías da testimonio de esto. El texto dice, y me dijo Jehová, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Jeremías 1:12. El verbo apresurar que aparece en el pasaje tiene que ver con el estar atento, en vigilancia, como un atalaya. El texto simplificado dice, y me dijo Jehová, bien has visto porque yo estoy como un atalaya, vigilando y pendiente para que mi palabra se cumpla. Sin embargo, hay cosas que Dios nos ha dicho a nosotros que no ha podido cumplirla con nosotros, y usted puede ver en la Biblia que hubo hombres que Dios le dio su palabra y después la tuvo que recoger. ¿Cómo así? ¿No han visto ustedes el testimonio de Elí? Yo dije que iba a hacer esto y esto y esto, pero como tú no te ajustaste, no te santificaste, no santificaste tu casa, no ordenaste tu casa, lo que dije no va. Ahora, Dios dice y no cumple, no. Que Dios cuando dice algo, hay demandas también que hay que ajustarse, hay que someterse, hay que caminar sobre lo que Él ha determinado. No es meramente capricho que Dios lo dijo y ya. Si lo dijo, tiene que cumplirlo porque tiene que cumplirlo. No, no es así. Ahora, Jesús dio testimonio de la veracidad de Dios y de su palabra. El texto dice, no penséis que he venido para abrogar, anular la ley o los profetas. No he venido para abrogarla, oiga, sino para cumplirla. O el término cumplirla acá, más que cumplirla es para que se cumpla en mí. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota, la letra más pequeña del alfabeto griego, ni una tilde, un pequeño trazo o punto, que se utiliza para distinguir ciertas letras, pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Mateo 5, 17 y 18. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mateo 24, 35. El término pasará, que aparece en el pasaje, da la idea de dejar de ser. El texto simplificándolo dice, el cielo y la tierra dejarán de ser. Eso es cierto, eso lo afirma Pedro. Pero mis palabras nunca dejarán de ser, porque sus palabras son su pensamiento y su pensamiento es el verbo. ¿Sí? Ahora, esto indica que las palabras de Jesús son más firmes que las fuerzas cósmicas que mantienen en equilibrio todo el universo, ya que el universo se sostiene con la palabra de su poder. Hebreo 1:3 y 11:3. En conclusión sobre esta verdad, Dios y la palabra, oiga, son uno. Si Dios invalida su palabra, se estaría invalidando Él a sí mismo, ya que Él es la palabra. Dios cumple todas sus promesas, oiga, las que Él hizo, no las que ciertos hombres, sin respeto a Él y sin temor,
se ponen a decir de él, pero él no ha dicho nada. Las que él, sí, es responsable de esa. Cuando Dios hace una promesa, es imposible que ésta caiga a tierra y se deje de cumplir, porque cuando Él promete algo, siempre lo hace comprometiéndose, oiga, con el yo soy de Él mismo, de modo que es imposible que Él deje de cumplirlo, de cumplir lo que ha prometido. El detalle, y sigo insistiendo acá, cuando Él lo ha dicho, no cuando alguien dice a nombre de Él. En el libro de Josué expresa esta verdad. El texto dice, no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Josué 21:45. He aquí que yo estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra. Reconoced pues que todo vuestro corazón y con toda vuestra alma que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios había dicho de vosotros. Todas os han acontecido. No ha faltado una de ellas. Josué 23:14. En el libro de Reyes conseguimos el mismo principio. El texto dice, bendito sea Jehová, que ha dado paz a su pueblo Israel, conforme a todo lo que él había dicho. Ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por Moisés, su siervo, ha faltado. Dios interpuso juramento sobre sus palabras. Vamos a analizar este tópico. Para entender la razón, para entender la fuerza y la seriedad de un juramento, debemos analizar las propiedades implícitas que hay en un juramento bajo las culturas hebreas. Jurar o hacer un juramento indica la afirmación decidida de una persona. La raíz hebrea de jurar y de 7 es la misma. Algunos deducen que jurar es de alguna manera septuplicarse, o sea, es como hacer 7 veces el juramento al mismo tiempo y de esa forma quedar comprometido con la persona a quien se le hizo el juramento, 7 veces en un juramento. La raíz hebrea que indica jurar afirma lo siguiente: Dios no se dispuso a jurar 7 veces, sino que hizo 7 juramentos en uno. Las escrituras registran varios acontecimientos donde Dios interpuso juramentos sobre su santidad, su palabra y sobre sí mismo, quedando su santidad, su palabra y él mismo como garantía de dicho juramento. Analicemos el pasaje. Y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho y no me has rehusado tú mismo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia. Génesis 22:16. Ahora, por mí mismo he jurado. Ya va. ¿Por qué por él mismo? Porque normalmente los que juran por uno más grande que ellos. Pero cuando usted no consigue, como en este caso Dios no consiguió uno más grande que él para jurar por él, entonces tuvo que jurar por él mismo. Normalmente los mortales juran por mamá, por papá, por este puñado de cruces y hacen diferentes maromas, ¿verdad? Otros juran por Dios y eso viene siendo como el final de alguna controversia. Es como decir entre los evangélicos no juran, ¿no? Pero dice, hermano, delante de Dios te lo estoy diciendo, hermano, delante de Dios. ¿Qué es eso? Jurar. Ajá. Es como te vendí la casa, me la vas a entregar para tal fecha, pero ¿vamos a dónde?
al registro. Vamos a hacer el traspaso, el papeleo. Listo. Ya todo está listo, le pudieron pagar y todo, y usted está tranquilo. Para la fecha, lo que hay es que demandar. Que usted se quiere quedar pegado en la casa, que ya vendió, que ya le dieron la plata, bueno, entonces hay como demandar. Entonces, por la razón de que la gente ya no respeta sus propias palabras, es que ahora existen estas cuestiones. Pero los abuelos de nosotros, o los papás de algunos de nosotros aquí, sus palabras eran un documento. En Dios, su palabra es un documento. El detalle es que como nos hemos rodeado y codeado con un poco de charlatanes, entonces ahora queremos interpretar a Dios como ese poco de charlatanes con los que nos hemos juntado. Esa es parte de las dificultades que ahora algunos tienen para interpretar a Dios y a su palabra. Ahora, y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano jurando que la daría a Abraham y a Isaac y a Jacob, y yo os la daré por heredad. Yo Jehová. Éxodo 6, 8. Pregunto, ¿Dios la prometió? Sí. Pregunto, ¿la entregó? Sí, la entregó. ¿Cuántas naciones estaban ahí más poderosas que Israel? 7. ¿Tenía Israel ejército? No. ¿Se hizo de ejército? Sí, eso es otra cosa. Ahora, le diste pan del cielo en su hambre y en su sed les sacaste agua de la peña y les dijiste que entrasen a poseer la tierra por la cual alzaste tu mano y juraste que se la daría. Nehemías 9:15. Una vez he jurado por mi santidad y no mentiré a David. Salmo 89:35. Porque cuando Dios hizo, la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento. En aquel entonces, ahorita es allí el registro, el sarén, para confirmación, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundancia a los herederos de la promesa, la inmutabilidad de su consejo interpuso juramento para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Hebreos 6, 13 y 18. ¿Qué le da valor al juramento? Vamos a analizar esta otra parte. ¿Qué le da valor al juramento que Dios hizo? Al responder esta interrogante, nos daremos cuenta que lo que le da valor a todo juramento es la pena que está detrás del juramento. Te doy un ejemplo. Vas a un tribunal como testigo. Al subir al estrado, te someten a un juramento para tener fianza de que todo lo que va a decir está fundamentado en la verdad. De no ser así, cometerías acto de perjurio, que indica falsear el juramento, y te darían la pena de 6 meses a 2 años de cárcel, sin apelar, señoras y señores. Lo que hace que un tribunal completo confíe en la veracidad de tu testimonio es que tú sabes que si mientes tienes una pena sobre tu lomo, compañero, y sin derecho a apelar. Llevando esta verdad al ámbito espiritual, el juramento que Dios hizo tiene que tener una pena para que tenga valor. Es decir, a Dios le tiene que afectar en algo
el cometer acto de perjurio, mintiendo y falseando su palabra, y de esta forma incumplir sus juramentos. La pena que cae sobre Dios al falsear el juramento, según los juramentos que están registrados en las Escrituras, es que, oiga, deja de ser santo. Y si deja de ser santo, deja de ser Dios. Uno. Sí, deja de ser su palabra, lo que dijo porque ya la falseó. Deja de ser Dios porque juró por sí mismo. Lo otro que hay que tomar en cuenta es que si Dios falsea su juramento, pierde el trono, caeríamos en un caos total porque Satanás se apoderaría de él. Aunque nosotros la iglesia fungimos y figuramos como el cuarto poder después de Jehová, de Jesús y del Espíritu Santo, nosotros estaríamos como en un cuarto lugar, el lugar que ocupó Luzbel antes de haber caído. Pero no estamos en capacidad de tomar esa posición. ¿Sí? Y el detalle es que cuando hablamos de Dios, estamos hablando de los tres. Los tres pasarían a la historia. Ahora, lo otro que hay que tomar en cuenta es que Dios, que si Dios falsea su juramento, pierde el trono. Ahora, Jesús dijo, pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por el que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Mateo 23, 20 y 22. Por los principios que acabamos de observar, nos podemos dar cuenta la integridad que hay en Dios y en su palabra, y que por nada en este mundo Él nos fallará. Isaías 55, 10 y 11 dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. Oiga, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquellos para que la envíe. Nunca olvides que la palabra del diablo es tratar, oiga, tratar de mentir, desvalorizar, tergiversar la palabra de Dios en el creyente. Lo hizo con Eva, Génesis 3, 1 y 5. Lo trató de hacer con Jesús, Mateo 4, 1 y 11. Lo va a tratar de hacer contigo. El caso de Eva es cuando Eva responde y dice, de todo árbol podemos comer, menos del que esté en el medio del huerto, porque el día que comamos, ciertamente moriremos. Inmediatamente el diablo dice, no compañera, no es así, no van a morir. Es decir, Dios no va a llevar a cabo lo que dijo. Ahora la pregunta es, ¿lo llevó a cabo o no lo llevó a cabo? Cuando ella cae o ellos incurren en el delito, se separó. Entonces, si a la primera promesa Dios la cumplió, ¿qué le dice usted que no va a responder las otras? Y de paso, en esta primera promesa había una pérdida para Dios, porque estaba perdiendo el dominio sobre la raza humana y estaba perdiendo el dominio sobre todo el ecosistema que quedó en las manos del diablo, hasta que Cristo viene y lo rescata. Ahora, nunca olvides que la obra, perdón, ya pasamos por aquí. En Mateo 13, 28, en la palabra del sembrador, Jesús dijo que el diablo es el encargado de robar la palabra. Oiga, es una manera de decir las cosas, aunque si el diablo robara la palabra, eres rico en palabra, porque el que se roba algo es rico en lo que se roba, ¿verdad? Pero es una manera de decir las cosas para que se entiendan, ¿no? Ok. Si hacemos un análisis de Génesis 3, 1 y 5, nos daremos cuenta que la obra del diablo es tratar, oiga, tratar de tergiversar la palabra, tratar de torcer los principios,
porque los principios son intorcibles y la verdad es intorcible. La palabra de Dios en la vida del hombre. Cuando éste recibe una palabra específica de Dios, no es que se tuerce, no es que el diablo torció la palabra, sino que los hombres se torcieron frente a la palabra. Ahora, Dios no le dijo a Eva que no comiera de todo árbol del huerto. Dios le dijo que de todo árbol podían comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no coman, no comerían. Génesis 1:29, 2:9 y 2:16. Satanás le dijo todo lo contrario a la mujer de lo que Dios había dicho, y de paso le dijo que todo lo que Dios había dicho era mentira. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Lo que faltó que dijera: tenemos más de 100 años comiendo. Pero del fruto del árbol que está en el medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis. Aquí le añade ella esto, pero no sé si tenga algún sentido, más adelante se lo veremos. Para que no muráis, es decir, para que yo no me separe, tanatos. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Aquí está el detalle. Génesis 3, 1 y 4. En una ocasión, en momentos de conflicto, Josafat le dijo al pueblo una palabra determinante que los llevó a estar seguros de Dios y de su palabra. Él dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas su palabra y seréis prosperados. Segunda de Crónicas 20:20. La paz como indicativo de tener fe. De la paz podemos decir que forma parte de la naturaleza del espíritu. Gálatas 5:22. Es propiedad de Dios. Filipenses 4:7. Es parte de las propiedades del Espíritu Santo, impartidas al hombre como producto del nuevo nacimiento, y que debe desarrollar en su espíritu, formar el alma y manifestarlo en su diario vivir. El término paz viene del griego eirene y del hebreo shalom, que tiene que ver desde la perspectiva teológica con la quietud del alma. La paz no es bonanza. Oiga, la bonanza viene como producto de tener paz. ¿Cómo estaba Jesús en la barca allá durmiendo cuando las olas cubrían y caían? En paz, íntegramente completo en paz. Se despierta en paz. Y por causa de esa paz que estaba en él, produjo la bonanza, donde él teniendo paz, pero en su entorno no había bonanza. Los demás estaban desesperados. ¿Sí? Ok. Entonces la bonanza va a venir como producto de tener paz. La paz no es bonanza. La bonanza viene como producto de tener paz. Juan 16:30-13. La paz es endógena, de adentro. La bonanza es exógena, de afuera. Los prerequisitos para la paz no son libertad de las necesidades del dolor físico. La paz es un descansar en Dios en medio de las más grandes adversidades. La paz que ofrece el mundo está en total contraste a la paz de Dios. El mundo adquiere su paz producto de la bonanza. Si hay bonanza, hay paz. En Dios es todo lo contrario. La paz en Dios produce la bonanza. Por esta causa Jesús dijo: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. Juan 14:27. La paz de Dios protege al creyente de las dificultades mentales causadas por las ansiedades de la vida, al tener seguridad de que Dios provee para sus hijos y responde ante
las más grandes dificultades de la vida. El creyente aprende a vivir quieta y reposadamente, sin conflictos mentales. La paz de Dios se puede entender como una garantía de cuidado de Dios. Filipenses 4, 6 y 7. Pablo fue tan determinante en el lenguaje de la paz que dejó escrito lo indispensable que es ella en la vida del creyente. Él dijo, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses 4:7. Simplificando el pasaje, lo que Pablo quiso expresar fue, la paz de Dios es tan determinante que nos hace vivir confiado en medio de las malas circunstancias, aunque no entendamos nada. ¿Sí? Ahora, Jesús dijo que lo único que nos libraría de la turbación interna y de los temores es la paz de Dios en nosotros. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengas miedo. Juan 14, 27. La paz es producto de la fe y la confianza que depositamos en una palabra que recibimos de Dios. Esto fue vivencia en la vida de Jesús, quien en medio de una gran tempestad, mientras sus discípulos se turbaban y llenaban de temor, dormía y descansaba en la popa de la barca. Él confiaba en las palabras que les había dicho. Pasemos al otro lado. Mateo 8:24, Marcos 4:37 y Lucas 8:23. La paz es un descansar en Dios, señoras y señores. Es reposar en Él. La paz es la quietud del alma que viene como producto de la fe que depositamos en una palabra que Dios te dio. La intervención de Dios en medio de la tempestad, oiga, vendrá una vez que hayas tenido paz por causa de la fe que depositaste en su palabra. En Dios no hay, en Dios, si no hay fe, no hay paz, y donde no hay paz, no hay bonanza, señoras y señores. La paz viene como resultado de conocer el amor de Dios a favor nuestro. Esto lo describe el apóstol Juan en sus cartas. Oiga, en el amor no hay temor. ¿En cuál? En el ágape, señoras y señores. Sino que el perfecto amor, porque hay dos que no son perfectos, que es el filí y el ero, echa fuera el temor. Porque el temor, lleva en sí castigo. Oiga, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el ágape, no en el filí ni el ero. Primera de Juan 4:18. El término perfección relacionado al amor que aparece en el pasaje da la idea de no conocer lo que Dios es capaz de hacer a nuestro favor por causa del amor que siente por nosotros. Debemos conocer que Dios por causa de su amor y por el objeto de su amor que somos nosotros, estuvo dispuesto a abandonar su gloria y humillarse en la persona del Verbo. Si esto lo hizo antes de ser sus hijos, ¿cuánto más ahora, siendo sus hijos? Es tan determinante la paz de Dios en nuestras vidas, porque solo a través de ella, de la paz de Dios, podemos avanzar con determinación en medio de un mundo lleno de grandes inseguridades, conflictos e incertidumbre y temores. Solo la eternidad revelará el impacto del memorable paso de fe lleno de paz que hemos
emprendido hoy en obediencia a las demandas de Dios. Sigamos adelante, sumergidos en la paz de Dios, llenos de fe, y seremos héroes estableciendo el reino de Dios, primero en la vida de nosotros y luego en la vida de los demás. Amén. Porque nos gusta establecerlo en la vida de los demás, pero primero tenemos que comenzar aquí. Amén, amén. Diferencias entre la fe y la presunción. Vamos a ver sobre los presumidos, ¿no? La fe es una persuasión, oiga, no una presunción. De paso le digo, la persuasión es del espíritu y la presunción es del alma, Juan. ¿Sí? El presumido es almático. Ahora, indica que la fe no niega las circunstancias. La fe cambia las circunstancias, o no exactamente, no es la fe la que cambia las circunstancias. La fe le da acceso a Dios Espíritu Santo para que cambie las circunstancias, porque la fe no es Dios. La fe es un medio para alcanzar un fin. Usted ve en este hermoso vaso, chévere, pero el vaso a mí no me quita la sed, ni me ayuda a resecar, a remojarme el guarguero reseco. Es el agua que está dentro. Algo así similar. Entonces, ¿es bueno el vaso? Sí, pero lo indispensable es el agua. Entonces, la fe es un medio para alcanzar un fin, pero el que hace el milagro es Dios Espíritu. La fe no es un poder mental, psíquico, es un poder espiritual, oiga, sobrenatural, que viene de Dios y es depositado, oiga, en el espíritu renacido del hombre. Entonces, si la fe solamente es depositada en el espíritu renacido del hombre, solamente los hombres que hemos nacido de nuevo somos portadores de la fe. Por lo tanto, no existe la fe mariana, no existe la fe católica, no existe la fe X, no existe la fe J. Hay una sola. ¿Sí? Solamente somos portadores de ella los que hemos nacido de nuevo. Lamentablemente, por los que no han nacido de nuevo, les aclaro este punto, por si creían que eran hombres de fe. Todas las sectas, tales como la metafísica, el yoga, ciencia cristiana, trabajan en sentido contrario a la fe. Lo hacen a través de la presunción, que indica el poder de la mente sobre la materia. Y yo no sé si usted se ha topado con algunos cristianos que de repente usted les dice algo y ellos dicen, me desato de esa maldición, hermano. ¿Usted no lo ha conocido por ahí? Evangélicos presumidos, de presunción. El caso es que de repente, vamos a poner un ejemplo, tenemos aquí al hermano Jesús y tiene un pepito de esos que se vacilan aquí en Barquisimeto, esos largotes así, pero con todo hasta la cacha, y aquí tiene una Coca-Cola, vaya la cuña, de esas de 2 litros. Y se sienta solito y no nos invita a nosotros. Y después que lo vemos que se traga todo eso, alguno de nosotros de atrevidos se le acerca y le dice, hermano Jesús, tenga un poquito más cuidado con su salud. Trate de no matarse tan rápido. Hermano, me desato de esa maldición. Usted me está maldiciendo. No, el que se está maldiciendo es usted con esa harta que se dio. Sí. Pero él cree que soy yo el que le tengo idea. No, no, no. Yo le estoy diciendo que trate, no es que no coma eso a ese nivel, sino que ese animal tan grande, compártalo entre varios y no se hace, es más suave, ¿verdad? El detalle no es el compartir, sino la expresión de él. Me desato de esa maldición, ya va. Esos son cristianos presumidos, presunción. Y eso anda dando vuelta entre la iglesia evangélica, entre muchos ahorita. Muchos andan por ahí en ese vaivén. Ok. La presunción llama las cosas que son como si no fuesen. La fe como persuasión llama las cosas que no son como si fuesen. Por esta razón, alegamos que la fe no niega las circunstancias. La fe cambia la circunstancia o le da acceso al Espíritu Santo para que las cambie. Jamás la fe, que está fundamentada en una verdad absoluta, puede negar una verdad relativa o circunstancial.
La diferencia entre una y la otra es que la verdad relativa está sujeta a cambio. El detalle es que muchos no saben cuál es la verdad relativa y cuál es la trascendental. Ok, ahora sujeta a cambio. La absoluta no cambia, no cambia. Además de esto, la verdad absoluta siempre estará sobre la verdad relativa cuando se toma en fe. Pero nunca se podrá negar una verdad relativa por fe, porque sería entrar en el terreno de la presunción. Por decir algo, vamos al médico, el médico me revisa y me dice: Octaviano Torres, tienes un cáncer grado tal. Y yo le digo de una vez al médico: Señor, te reprenda, demonio. Ya va. Respete a ese señor, que ese señor estudió. Él está diciendo a usted una verdad relativa. Hermano, yo no acepto eso. Yo me rebelo contra eso. Me rebelo contra eso es otra cosa. Pero ya ese es un trabajo que lo va a hacer usted con usted y con los cristianos. Ahora, si el médico es cristiano, ya otra cosa cambia. Pero si el médico no es cristiano, no pelee con el médico. Es más, yo entiendo ahora que los médicos son nuestros esclavos. ¿Cómo así? Bueno, ellos nos dicen, desde su posición y desde su conocimiento, nos dicen si hay patología o no hay patología. Si hay patología, es una verdad circunstancial, está sujeta a cambio. Pero si no hay patología, entonces el problema o es psíquico, como el 80% de todas las enfermedades, o es espiritual. Correcto, pero entonces como los evangélicos a veces somos como agresivos, ¿no? Ahora, no es que somos agresivos, sino que no hemos sido educados en estas verdades circunstanciales y trascendentales, y algunos estamos presumiendo. Entonces la fe no niega la circunstancia. Hay dolor, hay dolor. Hay tal patología, la hay. Pero entonces ahora nos vamos contra ella con todos los hierros, nos vamos en fe, y si tenemos que usar algunos elementos naturales, que de paso, la medicina de la farmacia, pregunto, ¿la materia prima viene de dónde? ¿De las plantas, de la tierra o de los animales? O de algún producto que se hizo. En su gran mayoría vienen de las plantas, más del 50%. El detalle está que le agregan conservantes y lo que le da cuerpo, que no me recuerdo ahorita, eso tiene un nombre, que es lo que hace daño. Pero en su gran mayoría vienen de las plantas. Hay gran cantidad de medicina que la están sacando del petróleo, mucha gente no sabe en esa broma. El detalle está que por cualquiera que sea el medio que tú alcances la sanidad, igualita vienes de Dios. Igualita vienes de Dios. Ahora, ahorita hay que tener más fe para ir al médico, para que me mande el médico, para que me mande a los laboratorios y luego a la farmacia, que ir directamente a Dios. ¿Sí? Porque en la consulta del médico, ¿cuánto es? En los exámenes en los laboratorios, ¿cuántos son? No estamos negando todo eso. Y luego la farmacia. Entonces, para acá tiene que añadir más fe que ir directo a Dios, donde no vas a pagar consulta ni laboratorio y luego la medicina. Entonces, pero no debemos caer en el juego de la presunción, señoras y señores. Ahora, jamás la fe está fundamentada en una verdad. Jamás la fe está fundamentada en una verdad absoluta. Puede negar, jamás la fe que está fundamentada en una verdad absoluta puede negar una verdad relativa o circunstancial. La diferencia entre una y la otra es que la verdad relativa está sujeta a cambio y la absoluta no cambia. Además de esto, la verdad absoluta siempre estará por encima de la verdad relativa cuando se toma en fe, pero nunca se podrá negar una verdad relativa por fe, porque sería entrar en el terreno de la presunción. Esto es condenado por el Espíritu Santo, por las Escrituras, perdón. Salomón escribe desechando la presunción. Hay quienes pretenden ser ricos y no tienen nada.
¿Y lo antónimo? Hay quienes andan descalzos, pata en el suelo, todo remendadito, pero tienen en un corral 500 cabezas de ganado y en el banco un poco de plata y bajo el colchón otro poco. Pretenden, aparentan ser, andan en un perol de carro viejo, pero tienen como comprarse todos los nuevos que les dé la decisión de ir a comprarlo. Mal pensado, ¿verdad? Proverbios 13:7. La presunción tiene su fundamento en lo escrito en el libro de Joel, en una mala aplicación que se le dio a lo dicho por el profeta cuando le da un imperativo al débil de decir que es fuerte, aún siendo débil. Lo que no se entiende del pasaje es que el profeta busca con estas expresiones animar al pueblo en general a tomar las armas para la defensa, indicando que es tiempo de que el cobarde proclame su valentía. Sin embargo, debemos de saber que eso era bajo el sacerdocio de Aarón, cuando nadie había nacido de nuevo, todo el mundo andaba en la carne, señores y señores. Pero estas expresiones no se deben tomar para hacer de ellas un lenguaje o un patrón para la fe, entrando en presunción, porque Dios honra la persuasión que es del Espíritu, que tienes en fe, no la presunción que niega la fe y que es almática. Forjad espadas de vuestros asadones, lanza de vuestras hoces, diga el débil, fuerte soy. Joel 3:10. La fe trae a la existencia, al mundo físico, lo que ya existe, ya es en el mundo espiritual. La fe está fundamentada, oiga, en cosas que no se ven, pero que existen, ya son una realidad en el mundo espiritual. Como está escrito, te he puesto por padre de mucha gente. Oiga, como está escrito, te he puesto por padre de mucha gente. Vea que Dios no dice vas a ser, te he ya listo, para mí ya es. Delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos, refiriéndose no a los muertos físicos de salida del alma y del espíritu del cuerpo, sino la vida sexual de Abraham, y llama las cosas que no son como si fuesen. Romanos 4:17. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no. Nótese que dice de lo que no se veía, no dice de lo que no existía. ¿Sí? Lo que no se veía, si no se veía es porque ya existía. El detalle es que a los ojos humanos no estaba visible, pero ya era una realidad. Hebreos 11:3. El depositar la fe en la verdad absoluta de Dios. El depositar la fe, anótelo, en la verdad absoluta de Dios. Página 23 y se nos acabó el tiempo, señoras y señores.